Continuamos con la serie Morir para dar vida. Hoy compartiré el tema número 4, que he titulado El quebrantamiento de la voluntad. Las Escrituras nos enseñan muy claramente que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, cada miembro de la Trinidad tienen voluntad propia. Cada uno de estos tres que forman un solo trino Dios tienen voluntad propia. Por ejemplo, en Juan 5:30, Jesús está hablando y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ahí está, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Aquí Jesús está hablando claramente que Él tiene voluntad propia, el Padre tiene voluntad propia, el Espíritu Santo también tiene voluntad propia, pero están tan unidos que no hay problemas entre ellos. Es un Dios tan unido que no hay sombra de división ni nada por el estilo. Pero en cuanto a los dones que reparte el Espíritu Santo, en 1 Corintios 12:11, dice: pero todas estas cosas, o sea, los dones del Espíritu que Él reparte, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está, voluntad propia. Hay otra versión que dice: lo que a Él le parece mejor. Otra versión dice: el Espíritu decide lo que le da a cada quien. Vemos pues que estos tres, Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, poseen voluntad propia. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Bien, uno de los rasgos de esa semejanza con que Dios dotó al ser humano es la voluntad, es la capacidad de tomar decisiones y elegir libremente, una voluntad propia. Tú tienes una voluntad totalmente tuya, tú eres dueño de esa voluntad, te distingue a ti esa voluntad. En Génesis 2:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, ahí se ve claramente cuando le dice el texto: luego el Señor le ordenó al hombre, después de haberlo creado: puedes comer libremente, dice esta versión, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. Si quieres un mango, si quieres una naranja, lo que tú quieras, tú puedes decidir qué es lo que te va a gustar y qué es lo que quieres comer. Pero le pone un límite para protegerlo en el uso de esa voluntad, de esa libertad de decidir. Le dice en el versículo 17: pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda morirás. Ahora bien, todos sabemos que finalmente Él decidió comer del fruto que Dios le había dicho: no comas porque te mueres. O sea, Él usó libremente su voluntad. Satanás y los ángeles también poseen voluntad propia. Es decir, Satanás voluntariamente decidió rebelarse a Dios. Los ángeles que lo siguieron en esta rebelión, lo siguieron de manera voluntaria. Hago como un paréntesis para decir una nota así entre paréntesis. Miren, yo entiendo perfectamente que hay un debate sobre si existe o no existe esta capacidad. Algunos lo llaman libre albedrío. Hay un debate, unos dicen que sí, otros dicen que sí existe, otros dicen que no existe. ¿Ok? Muchos de los filósofos de la antigüedad llegaron a la conclusión
de que esa capacidad de decidir o libre albedrío no existe. De ahí surgió una filosofía que se conoce como determinismo. ¿En qué consiste esta filosofía? El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, todo pensamiento y toda acción humana están determinados de antemano. Platón decía que era el destino, ¿sí? Por consiguiente, llegaron a la conclusión que la capacidad de decidir libremente no existe, porque si ya todo está determinado, pues nada más lo hacemos y ya. Algunos dicen que es una ilusión creer que podemos decidir libremente, voluntariamente, con una libertad. Dicen, no, esa es una ilusión, ya todo está predeterminado que suceda. Bueno, esta es una filosofía. Esta filosofía la introdujo Agustín de Hipona en el siglo IV de nuestra era. Agustín de Hipona fue uno de los pensadores más brillantes que ha habido en el cristianismo. Sin embargo, como hombres, pues nos equivocamos, ¿no? Y para mí cometió un grave error, porque él introdujo esta doctrina que acabo de definir en el siglo IV dentro del cristianismo. Pasaron los siglos, llegamos al siglo XVI, cuando se da la reforma dentro de la iglesia por toda la corrupción que había. Y reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino, retomaron esa filosofía de que la capacidad de decidir libremente no existe. Bueno, la aclaración es esta. Yo entiendo ese punto, pero yo no voy a argumentar filosóficamente. Número uno, porque no soy filósofo y el cristianismo no consiste en filosofía nacida en la mente de los seres humanos, que estamos contaminados por el pecado. No, yo no voy a argumentar, porque yo sé que aquí hay algunos filósofos, ¿no? Yo no voy a argumentar filosóficamente, no, yo voy a argumentar bíblicamente. ¿Está claro? Bíblicamente, esa es mi labor. Si quiere, después hablamos de filosofía, todo lo que usted quiera, porque yo sé que hay algunos que pueden estar en esta línea, ¿verdad? Filosófica. Pero no, mire, según las escrituras dije, no según Platón ni los estoicos, no. Según las escrituras, la voluntad libre significa que el hombre puede escoger o elegir lo que quiera. El ser humano no es un robot mecánico, programado, que otros lo hacen funcionar, le aprieta un botón y funciona. No. El ser humano no es una especie de marioneta o títere que otros dirigen, no. El ser humano es totalmente responsable de todas las decisiones y acciones que libremente y voluntariamente toma. Porque si no fuera así, entonces, pues como ya estoy programado y predeterminado, como dicen algunos cristianos, y hay algunos que son muy conocidos que aseguran que no existe. Entonces, si somos como robots, entonces yo fui programado, en este caso por Dios. Entonces todo lo que hago, pues Dios me lo programó. Entonces yo puedo decirle, no, pues ¿de qué me acusas? ¿Cuál pecado? Pues si tú me programaste. Bueno, a nuestro entender, eso no es un concepto bíblico. Usted lo va a escuchar en algunos predicadores, sin embargo, no es un concepto bíblico. Vamos a argumentar con las escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, versículo 19, Dios le está hablando al pueblo y le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. He puesto delante de ustedes la bendición y la maldición.
Y luego Dios estimula, aconseja al pueblo y le dice: escoge pues la vida. Yo te di una libre voluntad, yo te aconsejo que escojas libremente, voluntariamente la vida para que vivas tú y tu descendencia. El verbo escoger aquí en el hebreo significa seleccionar algo para elegirlo, seleccionar algo para decidir hacerlo o no, seleccionar algo para escogerlo. La palabra es bajar en el hebreo. En Mateo 23, versículo 37, aquí vemos a Jesús en uno de los episodios tristes en el corazón de Jesús. Leamos con atención. Jesús está lamentándose y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise voluntad, libremente, Jesús ejerciéndola? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? No quisiste tú, le dice a Jerusalén, o sea, a los habitantes. Aquí el verbo querer en el griego tseló tiene la idea de usar la voluntad para determinar hacer algo o no hacerlo. Tiene la idea de determinar escoger o no escoger, preferir, desear algo, querer hacer algo o no hacerlo. Entonces, yo los quise juntar. Vine con ustedes, pueblo mío, para salvarlo, pero ustedes no quisieron. O sea, me rechazaron de su libre voluntad. Jesús, en otro pasaje muy interesante, está hablando del regocijo que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú te arrepentiste y Jesús te lavó con su sangre, hubo fiesta en el cielo. Y así es por cada pecador que se arrepiente. Y Jesús ilustra este gozo que hay cuando alguien se arrepiente con una conocida parábola que se conoce como la parábola del hijo pródigo. Vamos a leerla. Lucas 15:11. Y empieza a narrar la parábola y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, aquí vemos que está tomando libremente una decisión. Voy a ir con mi padre. ¿Sabes qué, papá? Ya adelántame la herencia, que en aquellos tiempos sí se daba. Hoy culturalmente es diferente ahora. Entonces, libremente fue con su padre, tomó la decisión, dijo: ¿sabes qué? Quiero que me des lo que me corresponde. Y les repartió los bienes a los 2. O sea, el padre también ejerció su voluntad, porque porque dice que se los dio, sino porque quiso dárselo. Entonces el padre les repartió los bienes usando su voluntad, porque bien pudo haber dicho: no te doy nada, así como usted le dice a sus hijos a veces: no te doy nada, dame, no te doy nada. Y ahí están 2 voluntades guerreando, ¿no? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos, tomó la decisión totalmente libre y voluntaria de irse lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Él tomó la decisión en su voluntad de vivir perdidamente y desperdiciar todo lo que le había dado su papá. Nadie lo coaccionó, nadie lo manipuló. Él tomó libremente la decisión. Vemos cómo se está manifestando este rasgo que Dios puso en todo ser humano. Bueno, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate, la situación empezó a presionarlo porque ya no tenía dinero.
Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fíjense, las circunstancias lo presionaron a tomar una decisión. Él pudo haberse resistido y dice, no, como cerdos, no, ir a cuidar. Pero finalmente decidió con libertad. Dijo, bueno, ni modo, ya no tengo nada, me voy a cuidar puerquitos. Dice en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora fíjate el versículo 17, la presión externa hicieron una labor, no de manipularlo, sino de reflexionar. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, aquí está nada más él reflexionando, pensando, teniendo una buena intención. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20, y levantándose, o sea, él tomó la libre decisión reconoció que había fallado y él libremente tomó la decisión de levantarse, porque pudo haber dicho, no, ni con mi padre voy y que mi orgullo me sostenga, como algunos deciden hacerlo así. Entonces, libremente, estamos viendo aquí cómo esa capacidad de decidir está siendo usada, porque para eso nos la dio Dios, pero todos somos responsables de lo que hacemos, ¿ok? Tomó la decisión y se levantó y fue a su padre, con toda libertad tomó esa decisión. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, el cual, dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre quiso voluntariamente recibirlo, porque hay padres que ya no reciben a sus hijos, ¿sí o no? No, sabes que para mí ya moriste, vete de aquí. Este padre voluntariamente dijo, no, mejor dicho, dijo, sí, hijo, ven, y lo abrazó, dice. 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjense, él está confesando voluntariamente, libremente, convicción personal, utilizando su capacidad de decidir hacer lo que él consideró en este momento que era lo mejor. Antes había tomado una decisión terrible, ahora está tomando una buena decisión, pero todo es libre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El padre decidió hacer fiesta. Hay unos que no hacen fiesta, deciden no, dicen, no, todavía lo voy a premiar, no hago nada. Vente si quieres y acuéstate en el suelo. Pero cada quien toma sus decisiones. Aquí el padre se ve que tenía un corazón bueno y decidió recibirlo y hacer fiesta. ¿Por qué? Dice el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, concluimos en esta parábola. Este joven voluntaria y libremente tomó la decisión de irse, pero también libre y voluntariamente decidió regresar con su padre. Es decir, su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. ¿Lo alcanzan a ver? Clarísimo. Por eso yo dije, yo voy a argumentar con la Biblia, no con filosofía. No me interesa debatir filosofía, sino Biblia, para que ustedes estén sólidos en la fe. Ahora bien, si la voluntad se compone de decisiones que tomamos, de intenciones, de propósitos, de gustos, de anhelos y deseos puramente personales,
El problema para el cristiano, el problema para mí como cristiano se genera cuando mi voluntad, lo que yo anhelo, quiero, decido, etcétera, se contrapone con la voluntad de Dios. Es decir, tenemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que nos impulsan, nos dirigen, nos guían, nos ordenan, quieren lo mejor para nosotros, pero está mi voluntad acá. Entonces tenemos voluntad de Dios versus voluntad mía, voluntad tuya. Ahí es donde se empieza a generar un problema. Miren, según el apóstol San Pablo, Dios tiene para nosotros, anhela para nosotros, tiene deseos buenos para nosotros. ¿Creen esto? Según la Biblia, Dios tiene propósitos e intenciones buenas para nosotros. Él ha decidido, está en la Biblia, Él ha decidido, ha querido de su buena voluntad bendecirnos. A ver, ¿qué padre terrenal no quiere bendecir a sus hijos? Todos anhelamos eso. Pues cuánto más Dios el Padre. Jesús dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan le da una piedra? Pues nadie. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? O sea, Dios quiere bendecirnos, simplemente porque somos sus hijos. Entonces, ese deseo de Dios, esa voluntad, esa decisión que Dios tomó, obviamente con toda la libertad, autor de la libertad, es una decisión buena. Esa es su voluntad para nosotros. Es una decisión buena, agradable y perfecta. Porque viene de un Dios bueno y perfecto. Pablo en Romanos capítulo 12 nos narra lo siguiente al respecto de lo que acabo de mencionar. Dice Pablo, así que hermanos, lean con atención, os ruego por las misericordias de Dios. Noten la frase os ruego, no dice los obligo, porque ya obligar es anular tu voluntad, ya es imponer la voluntad de Él. Pues no dice, ni mucho menos se asoma ese concepto. Dice, yo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, lo que está diciendo Pablo aquí es que voluntariamente entregamos o no nuestro cuerpo a Dios. Voluntariamente se lo entrego a Dios o a otras personas o a otras cosas. Versículo 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mira, la primera frase, no se conformen, significa no se amolden al sistema de vida que tiene este mundo, porque el mundo es enemigo de Dios. O sea, las prácticas que viven todos aquellos que no conocen a Dios, que no son hijos de Dios. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través de Pablo es cuando dice no se conformen. Bueno, esa es la instrucción, ese es el deseo del Espíritu Santo, esa es su voluntad. Por consiguiente, voluntariamente yo decido si me amoldo o no al mundo. Si voy a seguir la corriente del mundo, yo lo decido. Pero también decido con libertad si me consagro a Dios o no me consagro. Y seguimos siendo responsables. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí también, voluntariamente vamos a tomar la decisión de transformar o no nuestro entendimiento. ¿Para qué
quiere el Espíritu Santo en su voluntad que nuestro entendimiento se transforme para pensar como Dios piensa. Son pensamientos muy altos los de Dios, ¿no es cierto? Ama a tu enemigo, wow, es nada más con eso. Es un pensamiento altísimo que rebasa cualquier filosofía, por más buena que sea, de cualquier ser humano. Pero yo decido si transformo mi entendimiento o no. Si soy negligente y en lugar de estudiar la palabra de Dios, de hacerla viva, de vivirla, de aplicarla, me paso en el Facebook 3 horas, es tu decisión. Sigues ejerciendo tu capacidad que Dios te dio. Pablo que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces, para yo conocerla, tengo que decidir entregar mi vida, consagrar mi vida, transformar mi mente. Entonces, yo voy a conocer qué es lo que Dios tiene para mí, pero yo ya tomé decisiones. Yo puedo rechazar todo esto como cristiano. Algunos claramente lo rechazan. Los ves con 25 años de cristiano y siguen pensando como niños, de una manera totalmente inmadura. No han renovado su entendimiento, no han querido hacerlo. Lo que han querido es no hacerlo. Seguimos siendo responsables. La realidad, hermanos, es que constantemente, esa es la realidad, esa es la lucha. Constantemente nuestra voluntad, que está contaminada por el pecado. Acuérdense que Pablo hablaba de una lucha interna del hombre interior con el hombre exterior, ¿verdad? Y la mente humana que está contaminada pues, por tanta cosa, tanta filosofía, tanto pensamiento, tanta cosa que hay y tanta maldad. Hemos sido contaminados. Ahora nuestra condición es que somos perdonados, pero seguimos con esa lucha. Entonces, anteriormente nuestra voluntad siempre, casi por naturaleza, decidíamos hacer lo malo. De vez en cuando hacíamos cosas buenas moralmente y permanecimos en una condición de perdición, pero cuando aceptamos a Cristo, perdonó todos nuestros pecados y Él quiere tratar con nuestra voluntad. ¿Ha oído esa frase de no, tiene una voluntad férrea, no, es muy débil de voluntad? Bueno, lo que el Señor quiere es tratar con esa voluntad para equilibrarla, para que tome decisiones sabias, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa lucha de mi voluntad que constantemente como cristiano, estoy hablando ahora, se confronta con la voluntad de Dios, que aunque es buena y perfecta, a veces no me alcanza y tomo decisiones equivocadas. Ahora, la única manera de agradar a Dios y vivir conforme a su voluntad es decidir entregar
y someter voluntariamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, voluntariamente, como hace rato cantábamos, voluntariamente dejar a sus pies, sin presiones de nadie, sin que nadie me coaccione, me manipule o me programe. No. De manera voluntaria, dejar a los pies de Jesús mis intenciones personales. Si son buenas, Dios las va a respaldar. Si no, las va a confrontar. Y ahí es donde se genera la lucha, la guerra, el problema, la aflicción, tanta cosa. Voluntariamente dejar a sus pies mis propósitos, tus gustos, tus anhelos, tus deseos, y decidir hacer no tu voluntad, sino la de Él, porque la de Él es buena, agradable y perfecta. Si no se te dio con aquel chico el noviazgo, quizás Dios tiene alguien más acorde para ti. Si no se dio, Dios sabe por qué. O si no se te dio aquella casa que te ibas a embarcar con un crédito bancario y no se te dio y tú te enojaste. Es que esta es la casa de mis sueños. Espérame. Todo eso es precisamente lo que hay que rendir. Cuando tú lo rindes, cuando rendimos al Señor nuestros deseos, que es donde está la voluntad, o mejor, sí, en la voluntad están nuestros deseos, propósitos, anhelos, etcétera. Pero muchas veces son deseos, anhelos egoístas, vanos, superficiales, pecaminosos. El ejemplo más claro de este principio que acabo de mencionar es Jesús mismo. Jesús en Lucas 22:42, orando, estaba en Getsemaní, orando, dijo lo siguiente: Padre, si quieres, o sea, está respetando la voluntad del Padre, está diciendo que el Padre posee una voluntad. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la versión en lenguaje sencillo, el mismo texto dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Fíjense, Jesús mismo tuvo esa lucha. Él poseía una voluntad. Él se pudo haber resistido, pero era imposible porque hay una unidad perfecta con Dios el Padre y Dios el Hijo. Aquí el que está hablando es el Jesús humano, que estaba sintiendo el dolor, o que iba a sentir el dolor, ya no tanto del desprecio, sino de los golpes, la crucifixión. Y le dice: si quieres. Bueno, el Padre lo que quería era que muriera por nuestros pecados en nuestro lugar. Pero vemos ahí la lucha de Jesús. Esa lucha la seguimos experimentando nosotros. Cuando tú y yo lleguemos a decir lo que dijo Jesús: Señor, ¿pero por qué esto? No lo entiendo. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aceptaré tu voluntad porque es buena, agradable y perfecta, sea lo que sea. Cuando lleguemos a ese nivel, creo que habremos dado un paso muy importante hacia la madurez, hacia el conocimiento de Dios. Pero mientras te sigas enojando de manera libre y deliberada, que es más, ya no voy. ¿De qué me sirve orar si no me contestas? Es que no se va a hacer tu voluntad. Ahora, tú la puedes hacer lo que tú quieras. Hay gente que dice: a mí no me diga qué hacer, pastor. Cristianos, estoy hablando de cristianos. A mí no me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo hago lo que me da la gana. Pues sí, tiene razón. Usted hace lo que le da su gana.
Yo también hago lo que me da mi gana. ¿Tampoco cree que nomás usted? Yo también hago lo que me da mi gana. Muchos, todos hacemos lo que nos da la gana, lo que queremos. Pero hay una gran diferencia en utilizar la capacidad de elegir y de decidir hacer algo. La gran diferencia está en que hay cosas que de antemano sabemos que nos van a traer lágrimas, como la rebeldía, ¿sí? El estafar en tu empresa. Te van a agarrar, te van a meter a la cárcel. Tú lo decidiste hacer. Entonces ahí es donde Dios quiere trabajar con nosotros. La única manera, pues, de aprender a hacer su voluntad y tomar las mejores decisiones es que nuestra voluntad sea quebrantada. No hay otra manera, porque somos duros de servir. No, ahí nos resistimos. La única manera es que, yo sé que esto se contrapone a la mente natural. No, porque no habrá otra manera. Bueno, créeme que no. Ahora, hay una gran diferencia entre el que es dócil y se deja quebrantar al que se resiste. Hay un texto que dice Jesús: sobre aquel que caiga sobre la roca será quebrantado. Yo tengo un mensaje especial de ese texto, más adelante. Pero aquel sobre quien caiga la roca lo va a desmenuzar. ¿Entiendes la diferencia? O sea, tú caes rendido sobre la roca, estás en la roca. Pero hay de aquel que la roca le cae encima. Es muy diferente. Entonces, es mejor ser humilde, dócil en el trato del Señor y decir: Señor, yo sé que tú tienes buena voluntad para conmigo. Yo quisiera esto, pero si no es tu voluntad, Señor, o si es tu voluntad, me lo darás, y si no, la voy a aceptar. Y hay otros que dicen: no, sí o sí me la vas a dar. Y el Señor dice: no quiero eso para ti. O no te responde y tú te enojas y estás ahí luchando, pues la piedra va a caer sobre ti. De todos modos te vas a hacer pomada. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los mansos. O sea, los que aceptan la voluntad de Dios porque han entendido que es buena, aunque su voluntad personal esté hecha 1000 pedazos. Ahora, esto que acabo de decir no significa que Dios va a anular nuestra voluntad. No. Significa que al quebrantar nuestra voluntad es para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de decidir, de tomar decisiones para elegir lo mejor, que es conforme a su voluntad. Si ustedes se fijan, todos los hombres y mujeres de Dios que la Biblia menciona, no se ve que los haya despersonalizado. No, ellos siguieron siendo con el carácter que tenían, con la manera de ser, pero pulida, trabajada. ¿Me expliqué? Miren, un ejemplo de esto. Mateo 21:28. Está hablando Jesús. Dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Le está dando una orden, un padre a su hijo: ve a trabajar en la viña. Ahora, esa viña era su herencia de ese muchacho, de los 2, ¿sí? Dice que tenía 2 hijos.
Dice, ve a trabajar en la viña. Respondiendo él dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No quiero. Así, de fácil. No quiero. ¿Pero qué sucede? Pero después arrepentido fue. O sea, de pronto su reacción, tipo mecha corta, ¿no? No, no quiero. No dice cuánto pasó, pero después, arrepentido, ay, qué tonto soy. Esa va a ser mi herencia. Debo aprender, ir aprendiendo a trabajarla, porque cuando mi padre ya fallezca, pues voy a saber qué hacer con la viña. Ay, qué tonto he sido, y la regué. Entonces dice que arrepentido fue. Entonces vemos aquí que él decidió primero no ir, pero después reflexionó. No, mejor sí voy. Versículo 30, miren el otro. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, ve a trabajar a la viña. Y él respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. O sea, primero dijo, no, sí voy. Pero luego ¿ya qué voy? No quiero ir. O sea, vemos por toda la Biblia este rasgo que Dios puso en el ser humano. Ahora Jesús les pregunta a los discípulos, versículo 31, ¿cuál de los dos hizo? Pero hizo voluntariamente, nadie lo coaccionó, nadie lo presionó, nadie lo amenazó, los amenazó. ¿Cuál de los dos hizo? Yo incluyo ahí voluntariamente. ¿Cuál de los dos hizo voluntariamente la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. O sea, tú puedes tomar una mala decisión, pero luego rectificar. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos cuando cuando hablamos, o estoy hablando de voluntad quebrantada. Entonces vemos en todo esto con claridad que Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, a nadie lo obliga. Sin embargo, y aquí entramos en un punto muy importante, sin embargo, Dios sí usa factores externos para hacernos reaccionar, como la hambruna que sucedió ya con el hijo pródigo. ¿Sí? Dios sí usa, se vale de circunstancias externas para hacernos volver en sí y tomemos decisión en esa reflexión. Exactamente como el hijo pródigo o como aquel hijo que finalmente decidió ir a trabajar a la viña. Dios entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a quebrantar nuestra voluntad para alinearnos a la suya por nuestro bien? No es para afligirnos así nada más, es para hacernos el bien. Dios va a provocar circunstancias externas, las va a usar para enseñarnos a que libremente sigamos usando nuestra capacidad de tomar decisiones, pero tomando las mejores, hermanos. El ejemplo que vamos a tomar aquí es el del profeta Jonás. Vamos rápidamente a Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, o sea, vino palabra de Dios, mandamiento. Jonás era un profeta. Cuando Dios lo llamó, como él aceptó el llamado voluntariamente. Bueno, le da una orden, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué vemos aquí? Que Dios le está expresando a Jonás su voluntad. Quería salvar a toda una ciudad. Le está expresando su voluntad
y le da una orden de que vaya y predique. Que vaya y predique, con el fin de que se arrepientan para poderlos salvar. Y ahí está Jonás recibiendo la orden, ¿no? Ahora, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué hizo en su ejercicio de su libre voluntad? ¿Qué hizo? Díganlo. Decidió no ir. Pues serás muy el Señor, yo soy tu profeta, pero fíjate que no tengo ganas. No quiero ir. Y lo que decidió fue desobedecer. Entonces, claramente vemos aquí a Jonás tomar voluntaria y libremente la decisión de no ir, de desobedecer a Dios. Y no va, al contrario, se agarra un barco, un transatlántico, y se va lejos. Lean con atención el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué hizo Dios? ¿Manipuló su capacidad de decidir? No. Empezó a usar circunstancias externas. No se fue directo a la voluntad de Jonás, porque si él se la dio para que la ejerciera libremente, Dios la estás ejerciendo libremente. Pero yo quiero salvar a toda esa ciudad. Entonces hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ok. Claramente vemos aquí que Dios no interviene en la libre decisión de Jonás. No. Donde Dios interviene es en provocar una tormenta en el mar. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios de levantar una tormenta en el mar? Pues para que Jonás, así como el hijo pródigo, así es como el hijo que dijo:
no voy a la viña, y después sí fue, reaccionara, volviera en sí y tomara la decisión correcta, que era ir y predicarles para que Dios salvara a la gente, a toda una ciudad. Entonces su decisión estaba cargada de egoísmo, de anhelos personales. No, no, son bien paganos, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Quién sabe qué tanto pensaría? No voy, dice, mejor me voy a para el otro lado. Continúa la historia, Jonás 1:7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes. Era una práctica que se tenía en ese tiempo, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y mire qué casualidad. La suerte cayó sobre Jonás. No sé, a lo mejor agarraron una botellita y dijeron: a ver, pónganse todos. Eres tú, Jonás, el culpable. O sea, qué coincidencia, ¿no? ¿No creen ustedes que Dios intervino ahí? Sí, Él puede manipular las cosas, pero no al ser humano. Sigo leyendo. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y miren la respuesta de Jonás, ¿eh? Él respondió: soy hebreo, soy elegido de Dios. Y lo dice: y temo a Jehová. Ahora sí que se voló la barda. Bueno, no tengo la menor duda que temía a Dios, pero en ese episodio de su vida, a lo mejor él tenía planes de irse a Cancún de vacaciones. No lo sabemos. A lo mejor él quería hacer otras cosas, tenía otros deseos, buscaba otras cosas, y de pronto el Señor le dice: levántate, ven a Nínive y ve a predicarles. Algo había en su voluntad que quería hacer y no compaginó con la voluntad de Dios. Y ahí es donde se confrontó, y la roca tuvo que caer sobre él para quebrantarla y poder salvar toda una ciudad. Soy hebreo y temo a Jehová, dice, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, como que les empezó a predicar, como que le salió lo que Dios había puesto en él, ¿no? Dice el versículo 10: y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué es esto? No lo narra, pero se deduce que les dijo: ¿sabes qué? Dios me dijo que hiciera esto, pero no quise, porque tenía otros planes, tenía otros anhelos y deseos. Entonces decidí irme lejos de la presencia de Dios, como si pudiéramos huir de la presencia de Dios. Si me voy al extremo del mar, ahí estás tú, o a lo profundo, ahí estás tú. Entonces ellos le hacen una pregunta: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. O sea, Él mismo dijo: no, decidí desobedecer. Hay veces que la gente, hermanos, me dicen: pastor, necesito un consejo. A ver, dime, a ver, ¿qué te puedo ayudar? Fíjese que el Señor me habló y me dijo que hiciera esto y esto y esto. ¿Usted qué opina? Y yo me las quedo bien así. ¿Que yo qué opino? Pues nada. No, yo quiero su opinión. No, espérame. ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a poner en contra de lo que Dios te dijo? Porque tú me dijiste que Dios te había dicho.
que hicieras esto, aquello y más allá. Entonces me pides mi opinión, que yo te diga, y por favor, hermanos. O quizás están esperando que uno les diga lo contrario de lo que Dios les dijo que hicieran o dejaran de hacer. No lo sé, solo cada quien sabe. Versículo 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Las circunstancias estaban presionando, ¿sí? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y luego aquí como que algo empieza a suceder en su interior, Dice: porque yo sé que por mi causa, por mi libre decisión, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Bueno, aquí hay un principio, pongan mucha atención. Tus libres decisiones pueden afectar positiva o negativamente a los que te rodean. Escucha bien, padre de familia, escucha bien, madre de familia, hijos, y como cristianos. Las decisiones que tú en libertad tomes van a bendecir a tu familia, a tu amigo, tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, qué sé yo, o los vas a arrastrar junto con tu decisión, o las decisiones que estás tomando. Ahora, ¿necesitamos o no necesitamos que nuestra voluntad sea quebrantada, tratada y moldeada, rota en 1000 pedazos, y después que el Señor acomode todo y nos alinee a su voluntad? Pues aunque me duela, yo quiero eso. Nadie me está obligando, ni Dios me está obligando, me está aconsejando, me está diciendo que Él quiere lo mejor para mí. ¿Sabe por qué el Señor dice perdona? Porque Él sabe que nos daña el espíritu, nos daña el alma y terminamos enfermos de amargura y de resentimiento y cuanta cosa. Las decisiones que libremente yo tomé en el pasado en relación con la congregación, con mi familia, con mi esposa, esas decisiones que libremente tomé, quise hacerlo, esas decisiones son las que estoy viviendo las consecuencias hoy. Si son buenas o si fueron buenas, estoy cosechando bendición con mi esposa. Si yo decidí arreglar las situaciones que surgen como en cualquier matrimonio y lo hice de la manera correcta, espiritual, etcétera, bueno, si tomé decisiones, tengo 43 años de casado. Bueno, yo puedo ver la relación que tengo con mi esposa, es padrísima. Pero no se dio sola, entiéndanlo. Ella tuvo que tomar decisiones. Yo tuve que tomar decisiones para llegar a la condición en la que estamos hoy. En cuanto a la congregación, lo mismo. Cuando llegaban las falsas doctrinas, cuando llegaban los falsos maestros, muchos de ustedes no entendieron esto. Pero yo tomé la decisión que la Biblia me instruía en ese momento. Y estuve duro para librarlos a ustedes de doctrinas falsas, de falsos maestros. Y algunos de ustedes no entendían y decían: ay, se la pasa juzgando a otros, ya, que deje de criticar. No era crítica ni juicio, era prevención, porque Jesús mismo dijo: guardaos de los falsos profetas. ¿Sí o no dijo?
Y a los apóstoles dijo: cuiden a la grey, porque vendrán hombres malos, gente mala, perversa, que arrastrarán al rebaño. Bueno, contra la voluntad de algunos que juzgaban mal, sin entendimiento, yo tomé decisiones y no, bueno, hubo algunas que sí hay que reconocer, porque todos somos tratados, ¿no? Pero yo veo los resultados de mis decisiones anteriores. Si fueron buenas, bien, y si no, pues también veo las consecuencias malas. Dios sigue tratando en mi corazón, como en el corazón de todos. Sigamos adelante, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Acuérdense que él dijo: échenme al mar y todo se aquieta. Pero ellos no le hicieron caso. Dije: no, pues ¿cómo lo vamos a echar al mar, no? Ellos clamaron a Jehová y dijeron, fíjate, aquí sucede algo tremendo. Dios utiliza aún las circunstancias que provocan nuestras malas decisiones, y ahora resulta que estos empiezan a clamar a Dios, al Dios vivo. Acuérdense que dijo: clama a tu Dios, nosotros tenemos los nuestros. O sea, Dios, esa es la sabiduría. Es tan alta que no la podemos comprender. ¿Cómo es que Dios logra hacerla entonces? Porque es todopoderoso, es sabio. Y a pesar, no porque sea su voluntad, a pesar de nuestros errores y tropiezos, malas decisiones, Él se las sabe arreglar. Y del caos que provocamos, comienza a ordenar cosas. Clamaron a Dios y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Empiezan a clamar al Dios vivo, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ahora, ¿qué fue lo que Dios quiso? Levantar la tempestad. Finalmente, versículo 15, y tomaron a Jonás. Dijeron: no, pues no hay otra. ¿Sí? La manzana podrida hay que quitarla, pues va a contaminar las otras. Esta es la causa. Tomaron a Jonás y lo echaron en el mar. 1, 2, 3 y órale, Dios te bendiga, Jonás. Dice: y el mar se aquietó de su furor. De pronto se quitó la tempestad, se calmó la tempestad. Extraordinario, ¿no? Y Jonás ahí flotando. Imagínenselo, ¿no? Calmó el mar que Dios había provocado, pero Jonás seguía con su rollo acá. Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Se convirtieron. Wow, no. Yo confieso, reconozco, no me cuesta tanto trabajo entender. O sea, lo medito, lo único que me queda es pues regocijarme, gozarme y decir: qué grande Dios tenemos, a pesar de todos nuestros tropiezos y tonterías que hacemos. Dios se la sigue ingeniando en su sabiduría y saca cosas buenas, porque es un Dios bueno. Ahora, ahí no termina la historia. Ahí está Jonás: Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Fíjate, ya, en lugar de estar predicando para que la gente se salve, ya está ahí en el mar, flotando. Y luego dice el versículo 17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Órale, como decimos, órale, ¿y ahora qué onda con esto? Claro, Jonás seguía, todavía no decía nada. No, Señor, sálvame, y voy y predico. No, todavía estaba rejego, como decimos, ¿no? Ahí estaba, como diciendo: bueno, aquí está tu siervo, yo te he servido, he predicado en muchos lugares y aquí estoy, Señor. Y de pronto se lo traga un gran pez.
y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios no agredió la capacidad que le había dado de decidir, pero siguió trabajando por medio de situaciones externas, que es lo mismo que hace contigo. Entiéndelo, cristiano. Es lo mismo que hace conmigo y con todos. Entonces, cuando ya está ahí 3 días, 3 noches dentro del pez, miren en en capítulo 2, versículo 1, lo que sucede. Entonces, y solo entonces, pero tú no tienes que llegar hasta esa situación en que te trague el gran pez. No tienes por qué pasar eso. Entiéndelo. Ya párale. Ya detente. Piénsalo bien. Ya no. ¿Por qué estar en esa situación? Ahora, si ya estás allí, o prosigues y caes ahí, bueno, sigamos leyendo para que vean también la misericordia de Dios, ¿no? Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. De en medio de esa circunstancia adversa que estaba quebrantando y desafiando su voluntad y retándola y tratándola, Jonás se acordó y empieza a orar a Dios. Mire, hay gente que dice: pastor, deme un consejo, ¿qué hago? Dice: por favor no me diga que ore. No, pues usted no, pues ora. No, date un tiro pues. ¿Qué quieres que te diga? No, hermano, si nos aventamos unas, pero para replay, ¿verdad? Oró, versículo 2, y dijo, ahora, él oró voluntariamente, reflexionó, pensó: ¿qué estoy haciendo aquí? Todo por mi rebeldía, todo por mi carnalidad, todo por este hombre externo que me arrastró otra vez. Entonces, de manera libre dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 3, me echaste a lo profundo. Ahí ya dice: no, ya entendí. Tú me echaste ahí para quebrantarme, para tratar conmigo. ¿Quieres? Yo soy un vaso de barro. Has depositado un tesoro y quieres que ese tesoro vaya y lo reparta con los de Nínive, que era la palabra de Dios, el evangelio, la palabra de salvación. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: y ya como que volvió en sí, como el hijo pródigo, o como aquel hijo que dijo: no voy a la viña, pero después fue. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Como que empieza a reflexionar, ¿no? Como que empieza a entender y como que su voluntad empieza a ser desquebrajada para alinearse a la voluntad de Dios. Sigue diciendo: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, porque ese gran pez comía algas, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Fíjate cómo ya está hablando el lenguaje de la fe. Sacaste, pero todavía está en el pez, dentro del pez. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, el trato de Dios, me acordé de Jehová. Ay, Señor, pues si tú has dicho esto, tú dijiste esto, que el que quiera salvar su vida la perderá.
que debo de negarme a mí mismo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo soy un profeta tuyo y estoy haciendo mi voluntad. Estoy haciendo lo que quiero, lo que me da la gana. No. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. ¿Qué es eso? ¿Qué había prometido Jonás? Que lo iba a servir. Que pasara lo que pasara, que fuera lo que fuera, él siempre estaría dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Exactamente como lo hacemos tú y yo. Pero se nos pasa, olvidamos que también nuestra voluntad personal, nuestra capacidad de decidir libremente continúa allí. Y aunque somos cristianos, todavía anhelamos, deseamos y tenemos propósitos terrenales, carnales. Entonces Jonás se acuerda de su promesa de servir, de consagrarse. Y luego dice, la salvación es de Jehová. O sea, solo Dios me puede sacar de aquí. Si me sacas de aquí, ¿cuántos veces han dicho, Señor, si me ayudas en este problema, si me sacas de este hoyo, ahora sí te sirvo? Y luego te saca y se te olvida al rato. No. Y luego al año, medio año, 2 años, oye, el hermano se lo tragó el pez. Ay, oye, hermano, ¿dónde estás? Ajá, estoy en el pez, hermano. Me estoy ahogando. Ora desde ahí. Usted lo único que dice es que oren. Pues ora así, mira, así como Jonás. Dios te va a oír, pero hazlo con sinceridad. Y ojalá tomes la buena decisión de reflexionar y alinearte. Y cumplir lo que prometiste a Dios. Cuando yo le entregué mi vida a Dios, yo le dije, igual que ustedes, le dije, yo desde este día hasta el último día de mi vida, con tu gracia, tu fuerza, tu guía, yo te voy a servir. En ese tiempo yo ya más o menos entendía de la vida cristiana. Yo sabía que al estar diciendo eso, me estaba comprometiendo, así como cuando uno se casa, prometes delante de Dios y de estos testigos amar a tu esposa en la prosperidad, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y todos decimos sí. Y las primeras broncas ya se han divorciando al año. No, hombre, somos miren, rompemos las promesas de Dios. Todo rompimiento de promesa, cualquiera que sea, en el nivel que sea, te trae maldición. Punto. Pero son decisiones que cada quien hace. ¿Qué sucedió? Versículo 10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ya había captado Dios el entendimiento de Jonás. Libremente lo entendió así. Libremente tomó la decisión de clamar: ayúdame, Señor, voy a cumplir lo que te prometí, voy a hacer lo que tú me digas que haga de aquí en adelante. Dios lo miró, vio que era sencillo, sincero, y mandó al pez que lo vomitara. Jonás seguía con su voluntad, pero ya un poquito más alineada, ¿no? Entonces en el capítulo 3, miren lo que dice. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Escuchen bien, pongan mucha atención. Dios regresó a Jonás al punto donde él decidió libre y voluntariamente desobedecer la voluntad de Dios. Jonás se había estancado espiritualmente.
Y Dios intervino con circunstancias adversas para hacerlo rectificar y para que libremente decidiera obedecerlo. Le dijo exactamente lo mismo en el capítulo 3, versículo 1 y 2, que lo que le dijo en el capítulo 1. Es decir, Dios tiene una voluntad. Quería salvar en este caso a toda una ciudad. Bueno, versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Fue y predicó. ¿Y qué creen? Que se arrepienten todos. El rey de Nínive dice: no, métanse todos en ayuno, respondiendo al mensaje. Y aún a los animales y todo ser vivo aquí en Nínive. Y se arrepintieron, y aquella ciudad pasaba de 100,000 habitantes. Impresionante. Ya no me quiero ir más allá. Pero Jonás reaccionó mal, dijo: ya sabía que tú eres bueno. Se enojó porque se arrepintieron. No. Miren, a veces decimos: ay, Jonás, somos iguales, hermano. Ahora sí que no os hagáis. Somos igualitos. Y luego Dios le dice: mira, yo quería salvarlos, los salvé, y ahora te enojas. Que quién sabe qué, que no sé qué. Y luego va y se sienta ahí, y luego le da el sol así con todo su esplendor, y dice: ay, me muero. Ay, ya mátame, Señor, ya llévame. Ay, mira nomás, que no sé qué. Y luego dice que Dios hizo crecer una gran calabacera que da hojas grandes, y le dieron una sombra bien bonita. Y ay, gracias, Señor. ¿Sigues enojado? Pues sí. Y Dios preparó un gusano, dice, que le dio a la raíz y se secó. Y ahí está. Total, dijo: ¿qué onda con Jonás? Pero quiero concluir. Dios confrontó la voluntad de Jonás hasta quebrantarla. ¿Para qué? ¿Nada más para hacerlo sufrir sin propósito? No, para que finalmente Jonás reaccionara y decidiera tomar la mejor decisión, o las mejores decisiones, no solo para él, sino para toda una ciudad, para su familia y todos los demás. Wow. El quebrantamiento duele, pero es necesario. Yo les recomiendo que se dispongan al quebrantamiento, que no se resistan. Bueno, así como Pablo, yo os ruego, porque no se los puedo imponer, violentaría su libertad. Jamás les impondría algo, les obligaría a hacer algo. Yo entiendo este principio. Es una decisión que tú tomas. Yo ya tomé la mía. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, sabemos